Hola, muy buenas tardes, amados estudiantes. Bueno, hoy día estamos con la siguiente clase, con la última de la clase de Pentateuco y libros históricos. Bueno, Pentateuco o Torá y libros históricos. Así que el día de hoy vamos a repasar Esther, Esdras y Nehemías. Son los últimos libros históricos y ya tendríamos que la próxima clase hacer nuestra evaluación. Pero como lo habíamos conversado, vamos a hacer 8 clases más de introducción bíblica, en las cuales usted va a tener 8 semanas más. Primero, para estudiar los libros, los históricos y la Torá, para que tenga un buen aprendizaje, para también ir desarrollando la evaluación. La evaluación yo los voy a ayudar en hacer, vamos a hacer un vocabulario de conceptos, de los cuales son importantes que tienen que manejar, y aparte vamos a empezar a ensayar cómo lo podemos hacer. Yo voy a colocar los temas, ustedes los van a elegir para exponer. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con una oración para que podamos realizar nuestra clase. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, estos amados estudiantes, en los cuales disponen su tiempo para aprender, para adquirir conocimiento, para saber más de ti, Señor, para saber cuáles son tus propósitos, Señor, para con nosotros. Te doy las gracias, Padre. Señor, pon en cada uno espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de un corazón moldeable y para aprender, Señor. Te doy las gracias, Padre, por cada uno de mis amados estudiantes. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, bendícelo, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy día vamos a empezar con el libro de la reina Esther, ¿cierto? Todos los conocemos como reina Esther, pero el libro de Esther. Bueno, como subtítulo dice la reina. ¿Todos saben por qué? Por la reina Esther. Bueno, el origen y fecha. Este libro y el libro de Ruth son los dos únicos libros del Antiguo Testamento con nombre de mujeres, ¿cierto? El autor del libro es totalmente desconocido, aunque Mardoqueo, Esdras y Nehemías han sido sugeridos como posibles autores. Sin embargo, al que más se asemeja por su amplia familiaridad con la vida y costumbres persas es a Mardoqueo. Bien, acá en el en el capítulo 2, versículo 7, dice una palabra que dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther. Adasa quiere decir mirto, que significa Esther en hebreo, el cual viene de la palabra persa estrella, o posiblemente del nombre de la diosa babilonia Ishtar. Están todas esas derivaciones. Fecha, esto sucedió alrededor del 486 y 465 a.C. El lugar, Susa, la capital del imperio persa. Destinatarios a los judíos dispersos que vivían ahí en Susa, en el imperio persa. El autor de este libro, amados hermanos, como lo dije anteriormente, es desconocido, aunque se nombra a Mardoqueo, a Esdras y a Nehemías como posibles autores, ¿cierto? Figuran como posibles autores, pero por la amplia familiaridad con la vida, la historia y las costumbres persas, se otorga como autor a Mardoqueo, que es lo más lógico cuando uno empieza a leer este texto. Recordemos que Mardoqueo también era una persona que estaba a las puertas del rey, o sea, no era cualquier sirviente, no era un sirviente común y corriente, no era un judío común y corriente, era alguien importante que tenía autoridad para estar a las puertas del rey como un guardia. Bueno, Esther era una mujer judía, sobrina de Mardoqueo, y la podemos ver también en el capítulo 2, versículo 7, era sobrina de Mardoqueo. Esther fue reina de Persia, y Dios utilizó su gran valentía para salvar al pueblo judío de toda la destrucción. Lo vamos a ver. Bueno, el tema y propósito de este libro. El libro narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero. Como lo dije, entre los años 485 y 465 a.C., fechas estimativas, como siempre lo he enseñado y como siempre lo he dicho. Pero acá hay
hay algo muy importante. Cuando dice el libro narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en los días del rey persa Asuero, recordemos, amados hermanos, que Asuero también llamado Jerjes primero, pero es Asuero en hebreo. Recordemos, amados hermanos, que estos eran judíos que vivían en Susa, en el imperio persa. 100 años antes, el rey Ciro, el rey de Persa, le había dado la venia a los judíos para que volvieran, ¿cierto?, a su tierra. Pero este era un grupo de judíos que había quedado en Susa, capital del imperio persa, en el tiempo del rey Jerjes I, 100 años después. Entonces, por eso es una historia totalmente particular. Bueno, sigamos. Estaban condenados los judíos a muerte por intervención del malvado primer ministro Amán. Amán no era tampoco judío, Amán era un cananeo. Era un cananeo que estaba en esa capital, en esa ciudad de Susa. Pero se salvaron por intercesión de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo sustituyó a Amán como primer ministro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Amán estaba proclamando o estaba haciendo una destrucción a los judíos para beneficio propio. Esther arriesgó su vida por salvar a su pueblo. Esto lo pueden ver en el capítulo 4, versículo 16. Ya voy a ir a ese pasaje de lo que habló Esther. La particularidad de este libro es que no se menciona el nombre de Dios, pero se muestra muy claramente la mano del Omnipotente en la vida de su pueblo. Bien, porque como podemos ver en el contenido, por ejemplo, Esther reemplaza a la reina Basti. ¿Cómo empieza? Empieza con la reina Basti. ¿Qué quiere decir? Que desafía al rey Asuero. Rey Asuero en hebreo, Jerjes primero, como lo quieran llamar. Pero el rey Asuero, como dice acá el libro de Esther, era muy borracho, era muy tildado a las fiestas, al alcohol, a la buena mesa, a la promiscuidad, a todo lo impropio que son los valores de Dios. Y llamó a la reina Basti para presumir su belleza delante de todas las personas. Y la reina Basti no quiso ir. Recordemos que en esos tiempos los persas eran llamados también muy promiscuos, la inmoralidad en toda índole, pecaminosa. Entonces la reina Basti está bastiada de todo eso y no quiso ir. Y el rey Asuero lo tomó muy mal. Y sus sirvientes, los sirvientes del rey Asuero, los fieles que tenía, ¿cierto? Hicieron y trajeron vírgenes, convocaron a todas las mujeres vírgenes que estaban en esa parte de Susa y jóvenes para el rey Asuero. Y el rey Asuero se enamoró de Esther por su lindo semblante, era una mujer muy bella y fue proclamada reina. Esther fue proclamada reina de inmediato. Mardoqueo, después en el contenido, Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Eso lo podemos ver en el capítulo 2. Mardoqueo escucha a 2 eunucos que querían imponer manos sobre el rey, o sea, lo querían asesinar. Y Mardoqueo le anuncia a Esther y denuncia a estos 2 eunucos. Bueno, Amán trama una destrucción contra los judíos, ya que Amán fue puesto por Asuero como primer ministro, pero se hizo como un decreto, lo llevó Amán a Asuero a través de finas lisonjas, de contratación por él mismo, por decirlo así, de conveniencia por él, que todos los judíos tenían que arrodillarse ante Amán, lo cual Mardoqueo no quiso. Mardoqueo se rehusó y convenció a Amán, al rey Asuero, a hacer un tratado para que murieran todos los judíos. Bueno, y Mardoqueo le comenta a Esther, y Esther promete interceder por su pueblo. Es allí cuando Esther pone su vida
por su pueblo. Lo podemos ver en 4:16, que dice algo muy importante. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis, en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. O sea, Esther se estaba jugando la vida, algo muy importante. Podía haber sido la reina, pero en esos tiempos el rey era absoluto. Y esta conversación la tuvo con Mardoqueo. Por la gracia del Señor, tuvo prosperidad Esther, en la cual Amán es encontrado culpable, se dan cuenta de todo lo que estaba tramando en cuanto a su caída, y bueno, y Amán es ahorcado. Ahora, ¿cómo se podía hacer? Porque un decreto no se podía abolir. Entonces, por decirlo, hicieron un contradecreto, ¿cierto? Un contratratado en la cual Asuero pone a favor de los judíos, que nadie los podía tocar, nadie podía hacerles nada. Así que la reina Esther salvó, por decirlo así, a todo el pueblo judío en Susa, en la capital de Persia. Y se vienen las fiestas de Purim. Las fiestas de Purim nacen cuando Amán echó a suerte, ¿cierto? Lo que estaba haciendo. Amán echó a suerte, o sea, se supone que a suerte puede ser como como un tirar dados, ¿cierto? Como cuando uno tira dados, así echa uno a suerte. Y fue en el día de Pur, y por eso le llaman la fiesta de Purim, porque fue en conmemoración de la libertad de los judíos en el pueblo de Susa. Bueno, y después de eso, Mardoqueo tuvo una gran fama, una grandeza, ¿cierto? Y fue muy condecorado como judío al lado del rey Asuero. Después podemos ver un calendario, por decirlo así, un cronograma, ¿cierto? En el contenido, en la cual sale Zorobabel, después de vuelta al cautiverio babilónico, y después se ve que 100 años después, más o menos, ¿cierto? Sale Esther, después Esdras y Nehemías, para que se vayan ubicando. Y al principio dijo una particularidad de este libro. La particularidad de este libro es que en ningún momento nunca se nombra a Dios en el libro. Nunca se nombra a Dios o algo que pueda llevar a algo divino, a algo que pueda ir a buscar. No se habla tampoco del Mesías, no se habla de un pueblo, de una redención, no se habla de nada de eso. Pero sí hay una particularidad, que en este libro uno puede ver el amor de Dios por su pueblo. Cuando uno está en problemas, cuando uno cree que está solo, Dios está obrando por su pueblo, Dios está obrando por sus hijos. Como sea, independiente, esta es una enseñanza exquisita, muy linda. ¿Por qué? Porque cuando se juntan los eruditos de la palabra a ver qué libro tenía la Biblia, es el único libro que no nombra a Dios. Pero la enseñanza, el trasfondo cultural, el trasfondo espiritual, es lo que gana, es lo que reina para que viva el libro de Esther en las Santas Escrituras. Así que es muy precioso, es muy bueno, y la historia es enriquecedora en el contexto de enseñanza espiritual. Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca se olvida de su pueblo, y recordemos que el pueblo estaba sumergido en pecados también, en fiestas, había fiestas, habían asesinatos, había de todo. Pero el trasfondo espiritual es tremendo. Dios nunca se olvida de su pueblo. Amén. Bueno, amados estudiantes, dijimos que íbamos a pasar el libro de Esther, Esdras y Nehemías. Ahora vamos a Esdras. Vamos a Esdras. Esdras, como subtítulo, El regreso. Bueno, origen y fecha. Este libro no tiene autor definido, pero en la tradición judía lo atribuyen a Esdras, famoso por ser sacerdote y escriba. Lo dice la palabra acá en el libro de Esdras.
Era un sacerdote, era un escriba, era una persona muy culta. Su nombre significa Jehová ayuda. Antiguamente, los libros de Esdras y Nehemías estaban juntos, era un solo libro. Y los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos en arameo. ¿En qué fecha? Alrededor del 457 al 444 a.C. Recordemos, siempre fechas estimativas. Lugar, Jerusalén y Judá. Destinatarios, al pueblo judío que había regresado al cautiverio. Recordemos que ya estamos ya en tierra judía, ¿cierto? En tierra hebrea, en tierra santa. Recordemos que este pueblo ya había regresado al cautiverio. Fechas antes, pasó lo de la reina Esther, pero recordemos que ellos estaban en el imperio persa, en la capital del imperio persa, en Susa, ¿cierto? Ahora este otro contraste, otro lado de la vereda, ahora están en Jerusalén y Judá. Bueno, como dijimos, el autor, la tradición judía le atribuye este libro a Esdras, y no solamente este libro, sino también el libro de Nehemías. Sin embargo, el autor original es desconocido, totalmente desconocido el autor del libro de Esdras. Pero Esdras era identificado, como lo dije anteriormente, como un sacerdote, como un escriba, y lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, era una persona realmente educada, realmente culta, con conocimiento de la palabra. Recordemos que era un sacerdote, era un escriba, entonces no era cualquier persona. También como persona fue fuerte y piadosa a la vez. Esdras era judío y volvió a Jerusalén desde Babilonia. Esdras ayudó a instaurar de nuevo la adoración pura de Dios y enseñó sus leyes. Trabajó junto a Nehemías para llevar a cabo la reforma religiosa. Este libro, el tema y propósito de este libro, narra o describe el retorno de los judíos que habían estado cautivos en el imperio babilónico, hasta su regreso a Jerusalén y Judá. Esdras nos provee detallada información sobre el pueblo judío, procedentes del cautiverio babilónico bajo el rey Ciro, ¿cierto? Desde el 539 a.C. Esdras documenta la reconstrucción de la vida y la adoración en Jerusalén. Este libro constituye vasta información sobre los 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Sin embargo, la autonomía política sin estorbos nunca pudo ser un hecho, ya que exigía gran oposición por los pueblos del entorno. También el estudio del regreso del pueblo judío de la cautividad babilónica es similar a un segundo éxodo. Sí, disculpen. La salida, ¿cierto? Hay una salida del imperio babilónico, que los conquistó el imperio persa, salieron de la región babilónica, ¿cierto? Por un edicto del rey Ciro, que autorizó a Zorobabel a que comandara, ¿cierto?, el regreso de los cautivos. Entonces eso se puede ver como un segundo éxodo, se puede ver como una segunda salida, una de vuelta, ¿cierto? De vuelta de la esclavitud, de vuelta de años de esclavitud, de opresiones, de aflicciones, de tribulaciones. También se ve la proclamación de la ley en el libro de Esdras, la oposición de los enemigos. Y en su posición de escriba, Esdras obtuvo acceso a información a través de documentos administrativos persas. Recordemos que la clase pasada les nombraba que para tener acceso a documentos administrativos, a tener acceso a información o a documentos más o menos que eran en ese tiempo autoritarios o de leyes o de alguna nación, tenía que ser no cualquier persona, tenía que tener una autoridad. Y Esdras era un escriba, era un sacerdote. Tenía una potestad, tenía una autoridad para adquirir esa información. No cualquiera la podía obtener. Bueno, todos saben que por el decreto del rey Ciro, por palabra y por escrito, viene el primer regreso bajo la
la línea de Zorobabel, ¿cierto? Zorobabel fue el que los dirigió. Reedificación del templo. Había oposición de adversarios. Los profetas Ageos y Zacarías predicaron durante el tiempo de Zorobabel, 520 a.C. en adelante. Ahí en ese tiempo se ubicó el profeta Ageo y el profeta Zacarías, cuando estaba de vuelta en el tiempo de Zorobabel, cuando estaba liderando, cuando estaba comandando, dirigiendo la vuelta al cautiverio. El templo terminado y dedicado en el 538 a.C. más o menos. El segundo, no, esa fue la vuelta, 516 más o menos antes de Cristo. El segundo regreso bajo Esdras llega por el orden del rey Ciro, para inspirar y disciplinar al pueblo de acuerdo a la ley judía. Esdras se enfrentó con problemas como los matrimonios entre judíos y paganos. Cabe destacar que Esdras llega por orden del rey Ciro, para inspirar y disciplinar al pueblo de acuerdo con la ley judía. Recordemos lo que dice anteriormente, el 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recordemos que había un pueblo que venía de cautiverio, venía de 70 años de estar cautivo, venía de muchos siglos en los cuales hubo descendencia y no muchos conocían la ley del Señor, no muchos conocían la ley de Moisés, yo creo que no muchos, yo creo que ninguno. Entonces, este sacerdote, este escriba, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, fue a enseñar sus estatutos y decretos, la Torá, fue a enseñar la ley de Moisés a un pueblo que no conocía, a un pueblo un remanente que venía del corazón del pueblo de Dios, y Esdras le fue a enseñar nuevamente la ley, le fue a enseñar nuevamente cómo tenían que caminar. Y miren lo que dice en el último punto, Esdras se enfrentó con problemas como los matrimonios entre judíos y paganos, por supuesto, porque había una revuelta, un desorden que no lo entendía nadie. ¿Por qué? Porque culturalmente no estaban interiorizados, no estaban familiarizados con la ley de Moisés. Entonces costó, no es que haya sido de un día para otro y que le hayan hecho caso a Esdras de forma radical, sino que fue un proceso tremendo, en las cuales también había un remanente también que también desobedecía. Entonces hubo mucha oposición. Como les digo, 70 años en cautiverio, comandados por Zorobabel en la vuelta. Ahí fue cuando ahí predicaron el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Años después vino el tiempo de la reina Esther en Susa, y después vino el tiempo de Esdras en el 458 a.C. más o menos. Pero ahí estaba el rey Artajerjes I. Recordemos que con este estaba Jerjes I, pero acá estaba Artajerjes. Así que ese es el libro de Esdras. Ese es el libro de Esdras, lo que quiere decir. Esa es más o menos la enseñanza que nos deja una persona que quiere enseñar la ley de Moisés a las personas que venían del cautiverio, personas que no habían escuchado la ley de Moisés, personas que no sabían cómo quería que caminara Dios, pero a través de Esdras le enseña la palabra, le enseña nuevamente cómo tienen que caminar, le enseña cómo nuevamente tienen que obedecer, le enseña a obedecer y a poner su corazón en la ley de Dios, que eres su pueblo, el pueblo de Dios, y le enseña, le empieza a enseñar, le empieza a alimentar de esta comida espiritual que es la palabra, en ese tiempo la Torá, y también de enseñarle más o menos cómo se inició, ¿cierto? A través de los libros históricos también, porque recordemos que ellos no conocían su historia, ellos sabían que eran esclavos solamente, pero a través de él le empezó a enseñar la ley de Dios, y también más o menos le empezó a enseñar cómo nació su pueblo. Ese fue el libro de Esdras, amados estudiantes. Y ahora, para terminar, vamos a ir al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías. Para terminar. Bueno, Nehemías, como subtítulo, los muros. Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Este libro no tiene un autor definido, como lo dije anteriormente, al igual que el libro de Esdras,
pero la tradición judía, como lo dije, se lo atribuye a Esdras, famoso por ser sacerdote y escriba. Nehemías significa Jehová consuela. Antiguamente los libros de Esdras y Nehemías eran un solo libro. Los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos en arameo. La fecha, alrededor del 446 a.C., año 20 del rey persa Artajerjes, como se lo había nombrado. Lugar, Jerusalén. Destinatario, al pueblo judío que regresaba del cautiverio. ¿Cierto? Recordemos que en este regreso del cautiverio, liderado, como lo dije anteriormente, por Zorobabel, van a aparecer Esdras y Nehemías. La tradición judía le atribuye este libro a Esdras. Y no solamente este libro, sino también el libro de Esdras, se lo atribuyen a Esdras, disculpen, el libro de Nehemías y el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, Esdras era un sacerdote y un escriba. Sin embargo, el autor original es desconocido. Nehemías era un famoso copero del rey Artajerjes. Era un copero del rey Artajerjes y recibió permiso para llevar a Jerusalén un grupo de judíos para levantar los muros caídos de la ciudad y purificar el templo. Imagínense. Y el rey Artajerjes le concedió ese permiso. Nehemías era judío que volvió a Jerusalén desde Babilonia. Recordemos que Nehemías y Esdras no volvieron del cautiverio, porque Esdras era una persona que vivía, lo llevó el rey Ciro, lo envió. Y y Nehemías era copero del rey Artajerjes, o sea, nuevamente también lo enviaron. No venían del cautiverio. Y Nehemías fue el gobernador de Jerusalén, más o menos entre 445 y 433 a.C. Trabajó junto con Esdras para llevar a cabo la reforma religiosa. No simultáneamente, pero sí de forma lineal, o sea, como procedencia después. El ejemplo de liderazgo, siervo piadoso, que trajo avivamiento a un pueblo desalentado. Nehemías tuvo un ejemplo como líder, y a un pueblo que estaba totalmente desalentado. Era siervo, era piadoso, pero era muy vigoroso, Nehemías. El tema y propósito de este libro nos cuenta el regreso de Nehemías a Jerusalén y nos narra, ¿cierto?, el vivo interés de Nehemías por el pueblo que habitaba en Jerusalén. Este interés se expresaba mediante las plegarias por la reconstrucción de las murallas de la ciudad a despecho de la fuerte oposición. Nehemías como gobernador de Jerusalén y Esdras como sacerdote de la ciudad instituyeron reformas entre el pueblo que generaron un despertamiento espiritual. El mensaje del libro lo hallamos en el logro de una meta mediante la oración y firmeza frente a la frustración. Tenemos que recordar, amados estudiantes, que Nehemías trabajó paralelamente con Esdras. Uno hacía su tarea y Nehemías tenía otra tarea. Entonces podemos entender que desde esos tiempos también nos enseña que cada uno tiene un llamado. Todos somos un cuerpo, diferentes miembros, pero todos una sola cabeza, así como lo sabemos nosotros, ¿cierto? Así también ellos. Cada uno tenía un llamado, cada uno tenía una tarea específica. También hay oposición de los adversarios. Esdras expone la ley al pueblo. El pueblo hace un pacto, ¿cierto? El pueblo dedica los muros. Y Nehemías regresa a Jerusalén haciendo una reforma. Y se constituye la reforma de Nehemías. Bueno, Zorobabel, Esdras, Nehemías estaban, era una línea, ¿cierto? Como los nombré. Está Zorobabel, Esdras, Nehemías. Recordemos que Zorobabel lideró el regreso al cautiverio, pero Esdras estaba en Babilonia y lo llevaron por orden del rey Ciro, lo envió a Jerusalén. Al igual que Nehemías era un copero del rey Artajerjes y lo enviaron, ¿cierto?, a Jerusalén a levantar los muros,
a darle aliento a un pueblo que estaba desalentado, Esdras se preocupó de poner los cimientos de la palabra, los cimientos, ¿cierto? Como una reforma para que el pueblo volviera de nuevo a entender lo que era la ley de Moisés, para caminar como Dios quiere que camine su pueblo, como Dios quiere que caminen sus hijos. Es muy importante leer estos libros, es muy importante saber el contraste, la, la enseñanza que nos deja, que nos puede decir los libros de Nehemías y Esdras, que muchas veces son muy cortos, muy pequeños, pero nos deja una enseñanza tremenda. Siempre volver al principio, a la ley de Moisés, a la ley de Moisés, pero con espíritu, con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es una mezcla, ¿cierto? Ahí va, nosotros los tomamos como una mezcla, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, eh, Él respetó la ley y la cumplió a cabalidad y la mejor, la perfeccionó totalmente. Entonces tenemos que hacer una mezcla, tenemos que llevar las dos cosas en nuestro corazón y conjugarla de la mejor forma para vivirla como Dios quiere que la vivamos. Y recordemos, ante un pueblo que está desalentado, siempre llega una persona enviada por Dios. Ante un pueblo que muchas veces está en problemas y no tiene alguna visión, Dios siempre está ahí. Cuando tenemos problemas, Dios siempre está ahí. Recordemos como lo decía el libro de Esther. Así que, amados estudiantes, estos fueron los tres libros, los tres últimos libros históricos para que empiecen a leer, para que empiecen a prepararse. Yo voy a preparar un material para que en realidad aprendamos nuevamente y recordemos, viene una prueba escrita y una exposición en 8 clases más, 8 o 9 clases más. Les voy a estar informando, vamos a estar trabajando en conjunto. Cualquier duda, por favor háganmela llegar al WhatsApp de acá del día martes, ¿cierto? De nuestra clase, y si no, por interno. Que Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Bendiciones.